Ernesto Prieto Gratacós, bienvenido a Cómo Curar. Un gusto, querida. Gracias por tenerme aquí. La verdad que es un honor. Siempre un gusto verte. Ernesto, ¿cómo empieza el cáncer? Pareciera ser que es un recurso antiguo, filogenéticamente muy antiguo, para que un tejido que está bajo cierto estrés biológico, concretamente hipoxia o falta de enzimas respiratorias o alguna cuestión así estrictamente energética, sobreviva y no tenga lo que sería un infarto agudo, un infarto tisular agudo. Los infartos no son solo del corazón, cualquier tejido se puede infartar. De hecho, ¿te acuerdas de la serie Doctor House? Que cojeaba a este doctor brillante diagnosticadores porque tuvo un infarto del cuádriceps. Entonces hubo que sacarle aquello, una necrosis, lo digo por la memoria, ¿no? Entonces cualquier tejido se puede sencillamente infartar. La cuestión es, pareciera ser que, y de hecho hay muchos experimentos detrás de esto, nuestro laboratorio ha contribuido también, si tú puedes hacer que un tejido de a poco vaya, se lo puedes ir ahogando de a poco, restringiendo el oxígeno circulante o manteniendo el oxígeno pero bajando los nutrientes que son precursores de las enzimas respiratorias, explicaremos qué es la respiración después, ese tejido tiene la oportunidad, la opción de pasarse a un régimen de producción de energía que es esencialmente más y más anaeróbico cada vez, o sea, prescinde del oxígeno. Al hacer esto, estas células ahí implicadas han cumplido un cometido biológico que es sobrevivir a toda costa, pero de esa manera lo que hace es inhibir un proceso específico de anulación, que es la muerte celular programada, la apoptosis. Resulta que es malo que se salven las células, es malo para el hospedero como un todo, porque esas células, entonces, al no morir, siguen replicándose y empieza a haber un overcrowding, empieza a haber más células que espacio, y esa es la formación de un tumor sólido, ¿no? Esto no es en 2 días. Los tumores tienen una fase avascular previa, mucho antes de ser percibibles y distinguibles físicamente, tienen incluso una década pueden estar en gestación los tumorcitos. Y muchas veces los tumores no progresan. Los tejidos se renuevan, es posible. El sistema inmunitario los alcanza y los reconoce como un tejido ajeno, no yo, y lo degrada, etc. Lo que hemos ganado acá es tiempo para que el hospedero, o sea, la persona o animal que aloja ese tejido, logre reproducirse. Entonces, por eso no tenemos una defensa genética para el cáncer, porque no ha habido una selección natural, porque el cáncer ocurre más allá de la fase reproductiva, en 98% de las veces. Así que estamos lidiando con esto, y mientras más pronto entendamos la verdadera génesis del cáncer, que implica a los genes, por supuesto. Los genes son básicamente switch, ¿no? Es un switchboard, pero no proviene de los genes. O sea, el origen real del cáncer es extracromosómico. Se manifiesta en el genoma, por eso hay varios genes, no sé, BRCA1 y 2, etc. Y P53, hay muchos genes que tienen que ver con, están asociados al cáncer, pero ninguno de ellos es la causa del cáncer. La causa del cáncer viene de afuera del genoma, viene de unas circunstancias hostiles del entorno biológico de ese tejido en particular, y la respuesta adaptativa es, tratar de seguir produciendo energía, pero en condiciones nuevas, ¿no? Si no se muere el tejido, el famoso infarto del tejido. Por eso no hay cáncer del corazón. Es una observación nuestra de hace más de 30 años. No hay cánceres primarios del miocardio. Una fracción muy pequeña de los tumores descritos son metástasis en el tejido asociado al corazón, pero de otros órganos. En cambio, pero no hay un miocarcinoma, o sea, cardiomiocarcinoma. No hay cánceres primarios y únicos del tejido muscular cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón está continuamente en gestión y no tiene cómo hacer una transición lenta de la respiración a la anaerobiosis. Si tiene una falla, una caída fundamental en la presión parcial de oxígeno, automáticamente tiene un infarto así irreversible. Se necrosa el tejido muscular. Entonces ahí tienes lo que yo decía, el infarto tisular, en este caso del corazón mismo. Nunca el corazón no tiene tiempo a hacer esa lenta transición de la respiración a la fermentación. Para los que nos escuchan, hay 2 maneras fundamentales de obtener energía en los tejidos vivientes, y esto es así para todo el mundo viviente, animal y vegetal. La moneda de cambio en todas las especies vegetales o animales es el ATP, adenosintrifosfato. Es como el Krugerrand, ¿no?
por qué vías fabrican los diferentes organismos este ATP es diferente y por lo menos en los animales superiores este ATP se obtiene de dos grandes maneras. Fundamentalmente es o lo fermento, como hacen las bacterias con el yogur, agarran el azúcar de la leche, la lactosa, y le sacan la energía que tiene, y el resultado que dejan, bueno, es lactato. O ya animales superiores, los animales más complejos, multicelulares, pueden agarrar esos mismos azúcares y meterlo en una especie de chimenea que usa oxígeno. Esa es la cadena respiratoria, ¿no? Entonces es un modo mucho más complejo y mucho más sutil. Las bacterias son antiquísimas evolutivamente y entonces esencialmente fermentan, como las bacterias del yogur, Lactobacillus acidophilus, y los organismos más complejos respiran. Ambos modos de obtener energía o ATP, la fermentación, que es muy rudimentaria, y la respiración, que es muy sofisticada, tienen diferentes rindes energéticos. La fermentación te da muy poco ATP. O sea, muy poca energía. Muy poca energía. Te da unos 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. En cambio, la respiración puede darte teóricamente como 36 moléculas de ATP. En la práctica, en vivo, esto es más o menos 28 o 30 moléculas de ATP, pero es un montón. Traduciendo esto en lenguaje más sencillo, ¿cómo podemos visualizarlo? Yo tengo dos, podemos como los impuestos, tengo dos fábricas, dos entidades que fabrican energía, paquetes de energía, baterías. Las dos usan la misma cantidad, la misma materia prima, pero una produce con un mecanismo, con un sistema de producción mucho más avanzado, produce 36 baterías por cada libra de materia prima que entra, y el otro produce 2 baterías. Dos fábricas, la misma materia prima, pero el output, la entrega, el resultado, tiene un diferencial de eficacia muy grande. Una es más eficiente que la otra. Mucho más eficiente. La respiración, esta es ventilación. Yo ventilo. ¿Para qué ventilo? ¿Por qué tenemos que ventilar continuamente? Porque el oxígeno es parte de ese proceso de obtención de energía, que es un proceso más avanzado en los tejidos animales. Los músculos, por cierto, pueden hacer, cuando están muy apretados por la demanda funcional, estás remando, estás corriendo delante de un león, pueden echar mano de este antiguo mecanismo también. O sea, cuando ya la respiración no alcanza, cuando ya el músculo está engurgitado y hay mucha más demanda que lo que el proceso de obtención de ATP normal puede dar, el músculo echa mano de la fermentación también. Y de ahí viene el ácido láctico que se acumula, que termina impidiéndote funcionar, ¿no? Pero el ácido láctico es un recurso extra. Que crea lo que son dolores musculares típicos del ejercicio. Y sobre todo la acidez momentánea, pero el ácido láctico realmente llega a inhibir la función muscular. Por eso todo el entrenamiento, sobre todo los atletas de fondo, el entrenamiento performance atlética intenta subir la capacidad aeróbica para que el organismo tenga más vasos sanguíneos, más mitocondrias, que los músculos tengan una batería respiratoria mucho más amplia para retardar el momento en que llega la acidez, en que el músculo se ve forzado a usar el mecanismo antiguo de fermentación. Esa es una maravilla fisiológica, ¿no? En el medio está la cuestión de que hay varios aspectos de la salud humana que predisponen o previenen de que esto suceda, de que se ocurra ese cambio fundamental. Uno de ellos es justamente la circulación sanguínea. Por eso es que el ejercicio es tan socorrido en prevenir todas estas enfermedades, porque cuando haces ejercicios demandantes sistemáticamente, el organismo genera vasos sanguíneos nuevos. Entonces se llama neoangiogénesis o revascularización. Con lo cual entonces nunca cae el oxígeno en ese tejido. Donde tienes un tejido que tiene que hacer su función, ponga el hígado, la próstata, la mama, el pulmón, el fuera, que está continuamente demandado de una cierta cantidad de función y empieza a bajar el oxígeno, por la razón que sea. La persona está anémica, la persona se muda de pronto a una altura, un lugar muy alto y no hay oxígeno ambiental. La persona tiene, asma o alguna cuestión obstructiva que baja la eficacia de intercambio gaseoso del pulmón. O la persona tiene diabetes y sus vasos sanguíneos se van como secando, como si fueran marchitando, o sea, tienen menos vasculatura en el tejido. Esa caída del oxígeno, que se llama presión parcial de oxígeno, augura un muy mal final ahí, porque el organismo, siempre y cuando sea lento el proceso, si es abrupto, ya dijimos, un infarto del pulmón o de lo que sea, se muere el organismo de golpe. Si no es así, de a poquito el organismo va diciendo, ¿qué tal si nos mudamos? O sea, es adaptógeno. Exactamente. Es una reacción adaptativa. ¿Qué tal si nos mudamos? ¿Cómo era aquel sistema con que teníamos ATP antes, millones de años atrás? Lo tenemos acá todavía. Las células conservan ese mecanismo que se llama glucólisis, ¿no?
La glucólisis es que se parte la glucosa en dos. Como tú sabes, es la escisión de la glucosa en dos moléculas, o sea, piruvato, no tiene importancia. Imagínate una molécula de glucosa, la partes en dos y esa la mandas a la hoguera de la respiración. Y si no hay posibilidad de cosechar la energía que tiene la glucosa en presencia de oxígeno, la mando hacia la derecha y la fermento a la fazón de el chucrut o del yogur, ¿no? Estos dos mecanismos han estado con nosotros millones de años. La cuestión es que uno es más eficiente que el otro y en el caso específico de la fermentación, para que la célula cambie como una fábrica, la fábrica esta que decíamos en nuestra alegoría, para que una fábrica decida dejar de producir baterías con el método evolucionado, la respiración, y regresar atrás, tiene que anular una serie de mecanismos, apagar los switches, eso hay muchos genes involucrados en esto, uno de los cuales es el gen de morirse, el gen de jubilarse. Entonces esa célula no se jubila más. O sea, la parte que se considera apoptosis es esa célula que sobrevive. Exactamente. Cuando las células pierden la capacidad de disolverse, que es la muerte celular programada, es normal, todo el tiempo nos pasa, ahora nos está pasando, lo que pasa es que se eternizan. El rasgo fundamental de los tejidos cancerosos es la inmortalización. Eso es lo que hay que tener claro. No es que se replica sin control. No, se replica igual que siempre. La tasa de replicación de las células en todos los tejidos cancerosos es la misma que el tejido original. Lo que pasa es que dejó de jubilarse. Entonces cada vez tengo más células, pero no hay un mecanismo de limpieza. Las células permanecen y se eternizan, se inmortalizan. Esa inmortalización crea un fenómeno de crowding, cada vez hay más gente. Sobrecrecimiento. Sobrecrecimiento. El ejercicio, el edificio no los contiene y ahí tienes entonces la aparición de un tumor que empieza a generar problemas, ¿no? Es muy tentador decir que el cáncer ahora se ha puesto de moda. Nosotros hace 30 años estamos luchando por eso. Parecíamos locos, pero lo hemos demostrado. Otto Henry Warburg, premio Nobel, es uno de los tipos que en los años 30 determinó todo esto, ¿no? Por medios fisiológicos muy robustos, incontrovertibles, evidentemente los tejidos ya netamente transformados, cancerosos, no necesitan de la respiración. Todavía tienen algún grado de función mitocondrial, si bien las mitocondrias de las células cancerosas, las mitocondrias son las fábricas de energía, ¿no? Las mitocondrias de las células cancerosas son mucho más escasas, tienen mucho menos. Esto lo han probado varios microscopistas como el doctor Arismendi Morillo, por ejemplo, estudios ultraestructurales. Hay mitocondrias, pero primero son mucho menos, la densidad mitocondrial es más baja en las células cancerosas, pero las mitocondrias existentes tienen defectos estructurales. O sea, son mitocondrias que tienen poca salud. Sí, de hecho son disfuncionales. Y tú lo ves, Warburg lo que encontró es que en una masa de tejido tumoral, células ascíticas, por ejemplo, en cultivo, in vitro, cerradas, que los gases no escapan ni entran, salvo por un manómetro especial que tenía el manómetro de Warburg, y él descubrió que esas células podían tener una gran actividad biológica, replicarse, pero no consumían oxígeno. Que eso es lo opuesto a una célula normal. O sea, claro. Desgranándolo un poco con un lenguaje más adaptivo a nuestra audiencia, estamos hablando de que un cáncer es una célula o un complejo de células las cuales han desarrollado estratégicamente la manera de sobrevivir por mecanismos ancestrales como la fermentación, en lugar de la respiración. Sería como si nosotros pudiéramos vivir con la nariz tapada, pero esas células han aprendido a vivir con la nariz tapada, o sea, no reciben oxígeno, pero hay un mecanismo que es subyacente, que está generalmente descansando, pero en el momento en el que quieren reproducirse, pueden echar mano de ese mecanismo. Otra cosa que has mencionado es que esas células tienen una mitocondria, que es esa batería o esa red energética que fabrica, o esa red que fabrica la energía, que es de mal funcionamiento. Ahora la pregunta que yo tengo para ti. Ahora mismo, las terapias de cáncer que existen tienen 3 enfoques. Y no estamos diciendo que esos enfoques no sean enfoques correctos, pero queremos analizar si esos enfoques son los únicos que deberíamos tener. Entonces, tú tienes un tumor, lo cortamos, lo quemamos o lo envenenamos. ¿Qué ocurre con las células madre que originaron ese tumor? Porque cuando lo cortamos, quitamos el producto de esas células que estabas mencionando que han perdido su salud. Pero ¿qué ocurre con las células originales? Bueno, la cuestión es, hay un viejo adagio que creo que es español, que es muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Entonces es posible, de hecho es una ocurrencia a diario en clínica, que si tú extirpas con suerte
con suerte de que no haya metástasis y que no haya accidentes intraoperatorios, que no se queden células que van al torrente sanguíneo. Si tú puedes extirpar la totalidad de un tumor, incluso si está encapsulado, el problema terminaría ahí. Asumiendo que no hay micrometástasis a distancia, que aún no se pueden ver, no se pueden descubrir, pero que están allí, indiscernibles hoy día por el tamaño que tienen, con lo que se llama LOD, Limit of Detection, límite de detección. Si es demasiado chiquitico el microtumorcito, no lo podemos distinguir ni por vía bioquímicas, análisis de sangre, con marcadores, ni siquiera con un PET scan o una tomografía. Si hay una micrometástasis, eventualmente va a poder retomar el camino, retomar el crecimiento, a menos que hagas algo sistémico. O sea, la cirugía ha probado ser realmente fantástica y la cirugía moderna de los últimos 130 años realmente dio un vuelco increíble en lo que se podía hacer con los tumores sólidos en el último milenio. O sea, primero que hay que aclarar que la oncología dio un salto, la medicina entera, un salto así cuántico en la manera en que gestionaba todo. O sea, la cirugía, si es a tiempo, si es una cirugía realmente resolutiva, en el sentido que quita todo, para empezar, no importa qué genes haya o no haya, el tejido sano que queda ya no necesita tumorificarse, porque ya se ha resuelto la lesión original. La lesión puede haber ocurrido una década atrás, y eso empieza un camino donde empieza, pues ya por replicación, las células pueden heredar esas condiciones adquiridas antes. En suma, la cirugía puede ser resolutiva, pero esto requiere que sea tomado a tiempo, que no haya micrometástasis o metástasis ya perceptibles, que no puedan ser operadas. Y el problema es que además injuria al cuerpo del paciente. O sea, las cirugías muchas veces, sobre todo extensas, son lesivas para el paciente como un todo, bajan el sistema inmune, producen un montón de problemas. Y a menudo ahí lo que pasa es que la cirugía puede incluso incitar el crecimiento acelerado de los pequeños tumorcitos que aún no se habían manifestado. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, lo que hemos visto es que los tumores centrales, por una cuestión completamente egoísta e inexplicable desde el punto de vista de la biología del sujeto, pero estas entidades se vuelven como un alien, es una especiación, o sea, una especie es nueva. Es como un alien que tiene totalmente independencia de todo. Claro, y estúpidamente hace cosas que lo terminan matando, porque matas a los pederos, se muere, no tiene dónde vivir. Entonces, pero lo que pasa es que los tumores ya bien constituidos, vascularizados, segregan, fíjate qué interesante y qué demencial, segregan una serie de factores angiostáticos. ¿Qué es eso? Angiostatina y endostatina son sustancias químicas que limitan el desarrollo de los vasos sanguíneos, con lo cual limitan el desarrollo de sus nietos. Desde los exiliados, las células que se escaparon para extravasarse, irse a otro lugar y crecer a distancia, metastasis, quiere decir crecimiento a distancia, están contenidas por el tumor original. Pero también el tumor está creciendo y haciendo tropelinas. O sea, contenidas como que es una base en su crecimiento. Ajá, ¿están conectadas? No, no están conectadas. Tienen una limitación a cuántos vasos sanguíneos pueden crecer. O sea, basado en el tumor original. El tumor original segrega esa sustancia. Esto es fascinante. Angiostatina y endostatina. Cuando tú sacas el tumor original, en sangre no circula más estos angiostáticos, es el nombre, y entonces empieza a crecer los emisarios, los exiliados. Un tipo muy interesante, Judah Folkman, fallecido hace muchas décadas, dijo, ok, la vascularización de los tumores es tan evidente, los tumores tienen vasos sanguíneos tan gruesos, que evidentemente acá, si encontráramos una sustancia, un fármaco que detuviera el crecimiento de los vasos sanguíneos, los tumores no podrían crecer. Es una idea brillante. Lamentablemente hasta ahora ninguno de los fármacos que se han postulado para esto, aprobados por la FDA o la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, o la Administración de Drogas y Medicamentos de acá de Estados Unidos, por ejemplo, ninguno sirve para nada. Son lesivos, son tóxicos y no funcionan. Pero la idea permanece atractiva. Ok, esa es la cirugía. La cirugía puede ser muy interesante para nosotros desde el punto de vista metabólico. Como sabes, nuestro laboratorio desarrolló el abordaje estrictamente metabólico de los tumores sólidos. Cuando tú sacas una gran masa tumoral, bajas la carga tumoral de golpe de un día para el otro o de una hora para la otra, es mucho más fácil por vía bioquímica y ya farmacológica lidiar con lo que queda, si quedara algo. Es que la cirugía siempre es una aliada. De hecho, entre nosotros, en oncología clínica, los cirujanos están lívidos de furia porque ellos saben que resuelven mucho en los pacientes y después vienen los oncólogos y terminan de estropear al pacientico pobre porque son muy lesivas las otras estrategias. La radioterapia, más o menos en 1901 empezó
de 1901 y 1910 fue un gran furor en Europa y en Estados Unidos con la radioterapia. Explica qué es la radioterapia. Es bañar con un haz de rayos muy intenso, una energía emitida muy intensa a un tejido, lo cual le arranca electrones. Se llama radiación ionizante porque asesta un golpe tan fuerte a las moléculas que forman un tejido que les arranca un ion, los convierte en un ion, te ioniza. Es decir, te saco, o sea, que como sabes, yo voy a hacerte cuento como si tú no supieras, pero las moléculas tienen una estructura estable y cuando yo les saco un pedazo a la molécula adquiere una especie de inestabilidad. Entonces altera su función. Eso se vio que podía liquidar, o sea, la radiación ionizante lastima seriamente los tejidos vivos, empezando por aquellos tejidos, como los tumorales, que son más sensibles a la oxidación. La radiación ionizante es terriblemente oxidativa, al punto que quema. Entonces, lo que se aprovecha es un diferencial, pues los tejidos sanos sufren menos la radiación ionizante que los tejidos tumorales. ¿Es posible hacer una radiación donde ningún tejido que no es tumoral se ve afectado? Bueno, hay algunas estrategias nuevas que son telemétricas, que son unos finos haces que pueden localizar y se ha usado en la próstata, en algunos lugares, el cerebro, en algunos lugares. La verdad es que en términos de tumores cerebrales no funciona, produce un daño tremendo, o sea, no es sustentable. Y en algunos casos ha visto que tiene menos daño y se postula digamos que mejora un poco la sobrevida. Lo que nos interesa, para el que nos escucha, lo que nos interesa en el fondo es adelantar cualquier intervención que queramos innovar para enriquecer la oncología contemporánea, que necesita desesperadamente una innovación, pues estamos estancados hace mucho en los resultados. Lo que queremos es avanzar o alargar lo que se denomina la sobrevida global, ¿no? En particular, la sobrevida a 5 años, el 5-year survival rate. En algunos tumores muy agresivos, como el de páncreas, directamente se habla de 1-year survival rate, o sea que es muy difícil. Hemos obtenido un gran avance en leucemias, linfomas, directamente con quimioterapia. Eran uniformemente mortales los linfomas hace 50 años, y la quimioterapia produjo unos resultados increíbles. Y en otras áreas, la combinación de, por ejemplo, el cáncer de mama, la combinación de una cirugía oportuna, una cuadrantectomía e inhibición hormonal específicamente, ha mejorado dramáticamente la sobrevida quinquenal. O sea que hemos obtenido grandes avances en la oncología clínica en la segunda mitad del siglo XX. Hasta ahí los aplausos. Las estrategias quimioterapéuticas, esencialmente no hay nada nuevo. Después hay inhibidores de punto de control y otras cosas, pero los resultados son muy pobres, por decirlo con cariño. Necesitamos una terapia sistémica, como la quimioterapia, o sea, las terapias físicas, cirugía y radiación, eran todo lo que había hasta 1930, por ahí. 1945 en realidad. La guerra mundial nos trae la posibilidad de que algunas armas químicas, como el gas mostaza, que por accidente se derramaron, resulta que bajaban el conteo de los glóbulos blancos. Tanto que mataban a los soldados que estaban, ¿no? Pero alguien muy interesante, Goodman y Gilman, dicen, esto se puede usar, como eran farmacólogos que estaban en el esfuerzo de la guerra, dicen, esto lo podemos usar para la leucemia, caracterizada por un conteo globular altísimo. Y ahí surge la idea de usar fármacos que detengan la replicación celular, que afecten estos tejidos. La verdad es que ha mejorado mucho la perspectiva, la supervivencia quinquenal y la calidad de vida en relativo a lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX, pero es atroz, lo que pasa es atroz. Y en el fondo, dado que cada vez hay más cáncer, por múltiples razones que seguramente podemos llegar a hablar, la sobrevida quinquenal se ha detenido notablemente. La estadística parece mostrar que la gente vive más ahora que hace 30 años. Sin embargo, lo que hemos visto es que es un artefacto estadístico eso, que no es que la gente diagnosticada más o menos a una cierta edad pareja vive más tiempo, sino que se diagnostican antes, o sea, el cronómetro arranca antes. Lo que se puede decir es que la gente, se ha incrementado el tiempo de vida desde el diagnóstico, pero no porque se ha mejorado nuestra capacidad de curar a las personas, sino porque se diagnostica antes, el diagnóstico más temprano. Eso es una declaración muy fuerte que hay que poder sustanciar. Yo lo he hecho. Son estudios estadísticos que hemos hecho. Pero eso equivale a decir que estamos estancados, genuinamente estancados. O sea que en realidad, a pesar de que se declara que estamos venciendo la lucha contra el cáncer,
La verdad es que no lo estamos logrando. De hecho, como tú has mencionado anteriormente, la supervivencia se cuenta en 5 años. Entonces, cuando se habla de éxito de cáncer, si una persona vive 5 años y un día, se considera que esa persona sobrevivió al cáncer a pesar de que murió en el cumpleaños, o sea, al día siguiente del cumpleaños del 5.º año. ¿Por qué se están manejando las estadísticas de esa manera? Y ¿qué esperanza le podemos dar a la población? Porque tú acabas de publicar tu último libro, Oncología Integrativa Práctica. Dime qué descubrimientos has publicado sobre los tratamientos más innovadores para el cáncer. Este es un agregado muy importante que es un libro específicamente para pacientes y familiares, ¿no? Nuestros libros anteriores, Principia Metabólica, Oncología Ortomolecular, Terapia Metabólica del Cáncer, eran libros académicos para médicos, para profesionales de la salud, pero lo que, si bien el core, el núcleo de la innovación de mi laboratorio, de nuestro grupo de trabajo, fue el tratamiento metabólico de los tumores sólidos, que somos pioneros en el mundo en esto, tenemos publicados los papers, todo, con un sinnúmero de pacientes humanos, no estudios preclínicos in vivo en ratoncitos, ya son estudios clínicos en múltiples patologías. Más allá de que nuestro aporte fundamental es el tratamiento enzimático o con antimetabolitos, tratamiento de los tumores sólidos, de pronto hay otras cuestiones no creadas por nosotros, pero disponibles y armonizables con lo que descubrimos, que están para aprovechar. Por ejemplo, hay abordajes estrictamente inmunológicos, hay abordajes accesorios a la cirugía, a la quimioterapia, hay maneras de optimizar los tratamientos metabólicos mismos. Ya sabes, la terapia metabólica es la inyección endovenosa de alguna serie de moléculas que tienen una estructura parecida a la de la glutamina, la glucosa, el piruvato, el glicerol, moléculas que las células cancerosas usan, pero que no son ciertas. Son moléculas artificiales que no son metabolizables. Entonces, nuestra terapia se llama EISA, inhibición enzimática con análogos estructurales, y se hace en el contexto de lo que hace Seyfried, por ejemplo, que es la dieta cetogénica. Se hace en el contexto de una privación de glucosa o carbohidratos, permite una eficacia mayor de las intervenciones metabólicas. Vamos a hacer una pausa, porque estás hablando de esa inhibición de glucosa, de reducir una alimentación cetogénica para la inhibición del cáncer, junto a las terapias que has desarrollado. ¿Por qué es importante, además como terapia antienvejecimiento, como terapia para prevenir tantísimas enfermedades, por qué es importante inhibir la glucosa la mayor parte del tiempo en una persona saludable, o inhibirla a un nivel patológico, sino inhibirla a un nivel saludable? Pero ¿por qué cuando estamos hablando del cáncer se convierte en una estrategia fundamental que en oncología no se usa? Tú no vas a tu tratamiento oncológico y tu doctor te dice, mira, por favor, no jugos de fruta, no frutas, no todo esto mientras hagamos porque la terapia misma oncológica que existe hoy en día sería más exitosa si el paciente supiera que no está alimentando, porque dijiste que hay 2 fuentes de alimentación para esa célula cancerígena. Tenemos glucosa o tenemos la fermentación, y utiliza otra metodología. La razón por la que nos mantuvimos en el medio, así en las fauces mismas del monstruo, nosotros tuvimos en una de las ciudades alfa del mundo de habla hispana, tuvimos 13 años una clínica en torno a mi laboratorio, a nuestras ideas. La única razón por la que no pudieron objetar nada al respecto, y hasta la fecha no pueden objetar nada al respecto, es porque primero la tomografía PET, la tomografía por emisión de positrones, que usa glucosa radioactiva y los tumores la captan y se vuelven una mancha brillante en el estudio, es la prueba de concepto de que en realidad los tumores son entidades hipermetabólicas. De hecho, el radiólogo que informa el PET scan, la tomografía PET, dice foco hipermetabólico, en tal lado y con un valor estandarizado de captación de tal número, etc. El otro punto que hizo inasaltable nuestro trabajo es, lo que describí recién es diagnóstico. O sea, la herramienta diagnóstica fundamental del cáncer hoy es la prueba de concepto de que justamente los tumores son entidades hipermetabólicas. Pero el otro punto, que era muy interesante, salta a la vista que podíamos mejorar notablemente la quimioterapia y la radioterapia, y en particular la quimioterapia y la cirugía. O sea, era tan evidente, estadísticamente tan evidente la mejora, los resultados,
la optimización de los resultados, que no había como oponerse a una terapia. O sea, éticamente es imposible, es escollo, es un escollo ético. Nadie puede decir, ok, estas ideas son nuevas, son difíciles, no me las hagas, yo quiero que mi paciente viva menos y esté peor. Es imposible. Así que, redondeando la idea, si solo lo que vamos a hacer es optimizar los tratamientos existentes, ya todas estas intervenciones se han ganado un lugar en la historia de la medicina y en la práctica. Lo que pasa que, como tú sabes, las dinámicas de distribución de la información tienen su tiempo. Por ejemplo, en 1928, Alexander Fleming, Alejandrito, antes de ser Sir Alexander Fleming, descubre que unos hongos segregan una sustancia que tiene una actividad antibacteriana y descubren la penicilina nada menos. Desde 1928-29 hasta que se logra, digamos, el empleo masivo de la penicilina, pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que ocurrió hasta el 40, ¿no? Pasaron muchos años. En medio estaban las sulfas, qué sé yo. Es decir, una cosa que se descubre, una intervención que se descubre, tiene su tiempo de dispersión. Por otra parte, estas intervenciones, que sencillamente son restrictivas, o sea que no comas carbohidratos, haz restricción calórica, hay que bajar la glucosa. La glucosa es importante y fácil de manipular. La glutamina, un aminoácido, no es fácil de manipular, en particular porque cuando bajas la glucosa todo el tiempo, a expensas de que el individuo pasa hambre y va perdiendo peso, como el ayuno o como la restricción calórica, curiosamente sube la glutaminemia. O sea, cuando el individuo entra en ayuno, baja la glucemia, suben las cetonas y sube la glutamina circulante, con lo cual el tumor se pasa a una vía diferente. Los tumores mayoritariamente glucolíticos se vuelven glutaminolíticos cuando los aprietas durante mucho tiempo despacito. A lo que me estás diciendo es que una célula tumoral o bien consume glucosa o consume glutamina. La glucosa la podemos controlar mediante una alimentación baja en carbohidratos, pero la glutamina se hace más abundante cuando estamos en esa alimentación baja en carbohidratos. Eso parece como una contradicción, como que no tenemos forma de salir. Claro, bueno, de hecho es uno de los, en el fondo es esperable, porque esa es la conducta de todos los sistemas vivientes. Cuando se te traba una vía, tienes la otra. De hecho, la existencia misma del ciclo de Krebs, que hemos hablado antes de esto, es una especie del ojo de Horus, ¿no? Este carrusel increíble de intermediarios moleculares que sucede en el medio del corazón mismo de las mitocondrias, tiene el rol de que si te escasea un producto, te arreglas con otro. Si un intermediario no está muy bien, incremento esta vía y produzco más. O sea, continuamente el ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarboxílico, ácido cítrico, tiene el rol de producir, de reparar las carencias y dar vías accesorias para que el tumor o la célula, tumoral o no, mantenga su nivel de gestión y de energía y vitalidad. Bueno, o sea que la parte metabólica es al inicio de todo esto, 27 años atrás, nuestra discurso en los medios, en notas periodísticas, en la televisión, no existía social media, en ese momento era los tumores son ávidos de glucosa, son devoradores de glucosa, porque es lo único que los periodistas me permitían decir. Bueno, la glutamina ya no se entiende. Entonces el azúcar alimenta los tumores y era una idea muy rudimentaria, pero útil, defendible por lo del PET scan, y cuando mostraba los resultados era increíblemente mejor. Fíjate qué incongruencia tan grande. En la quimioterapia, que la quimioterapia tiene claramente un margen de eficacia, hay que reconocer esto. El problema que tiene es que es tan tóxica que tiene un límite, ¿no? Un upper dose. Entonces tú puedes dar una cierta dosis limitante o matas al sujeto. Esto se conoce como índice terapéutico, es el grado de seguridad de una sustancia. Pero fíjate interesante, si yo puedo simultáneamente hacer que el cuerpo lo resista mejor y que sea más eficiente esa quimioterapia, tengo el doble de resultados, el doble. O sea que simplemente mediante cambiar la alimentación en una persona vamos a hablar de un tratamiento oncológico metódico que existe hoy en día, quimioterapia, ese paciente debería estar comiendo lo que sea. No debería estar comiendo lo que sea, sino que una cuestión, dos de hecho, cuestiones así, errores garrafales son: puedes creer que las premedicaciones de la quimioterapia se dan no en suero fisiológico, sino en glucosado. En la sesión de quimioterapia le mandan un suero de 1,5 litros de glucosa, de suero glucosado al 5% al pobre pacientico. O sea que le estamos dando alimento, veneno con alimento. Directamente alimentando. Cuando las células cancerosas se ven enfrentadas a una injuria importante farmacológica, como la quimioterapia, ciclofosfamida,
qué sé yo, irinotecan, lo que fuere, las drogas clásicas, la célula incrementa, se pone el zafarrancho de combate e incrementa sus necesidades energéticas. Adivina qué necesita, mucha glucosa. Y se lo estás poniendo, se lo estás dando en compota al bebé con cucharita. La primera cosa es que hay que eliminar los azúcares del tratamiento mismo, número uno. Lo otro es, las restricciones dietéticas no se pueden hacer ni en todas las personas. Hay un tercio de la población de pacientes oncológicos que no tolera restricción alimentaria porque básicamente tienen caquexias, tienen una dificultad energética muy grande. ¿Puedes explicar qué es una caquexia? Caquexia es un estado de emaciación del cuerpo, una pérdida de masa, de biomasa, músculos, tejidos orgánicos, grasa, piel, la persona se queda... O sea, no sarcopenia, sino una pérdida como una sarcopenia, pero en todo el cuerpo. De todo el cuerpo. La caquexia es un decremento de la biomasa, nuevamente en todas las partes, incluyendo la médula ósea, todo. Y eso lo vemos en pacientes oncológicos cuando van a morir, que casi siempre pierden, se adelgazan, quedan pequeñitos. Sí, eso es tremendo y además se conduce a una de las importantes causas de mortalidad, que es la falla multiorgánica. Quiero hacer un pequeño paréntesis, que es un tema fascinante, pero yo trato de tener un abordaje práctico. Bueno, ¿qué es lo que mata al paciente oncológico? Puedes creer que la mayor cantidad de factores de mortalidad no tienen que ver con el cáncer mismo. Tienen que ver con problemas cardíacos, falla cardíaca, tienen que ver con infecciones. El paciente se queda sin sistema inmune porque la enfermedad lo inmunodeprimió o porque la quimioterapia lo inmunodeprimió. Quimioterapia es tremendamente cardiotóxica, por cierto. Por anemia líquida, también la quimio. Y también a veces es, de hecho, la tercera causa de muerte en el paciente oncológico. Nuevamente, causas de muerte que no tienen que ver con el tumor mismo. Son los eventos trombóticos, son los coágulos. También producidos en parte por la enfermedad, en parte por los tratamientos. Y recién ahí, en la cuarta causa de muerte, tienes la caquexia, la falla multiorgánica, que se pone tan consumidito el pacientico que de pronto los órganos dejan de funcionar, no tienen energía. Así que hay un límite a las intervenciones estrictamente metabólicas que puedes usar. No es que la dieta cetogénica es la panacea universalis y eso es, digamos, ese criterio no es correcto. Yo estoy ahí francamente en contra de la idea de la declaración universal y generalizable de la dieta cetogénica como el recurso fundamental del cáncer, ¿no? El end all be all, ¿no? Como una panacea. La panacea. No es así, es muchísimo más complejo. Esa complejidad no es clara para los investigadores que hacen trabajo con especies chiquitas como in vitro o pequeños ratoncitos. Es muy complejo el ser humano, muy compleja la clínica. Y hay aspectos de ética médica, es muy complicado. Lo que sí es seguro que tenemos a la mano de inmediato, podemos optimizar dramáticamente, duplicar, fíjate, duplicar. Como tú sabes, yo no hablo con figuras del discurso, te estoy diciendo cuantitativamente, podemos duplicar la eficacia de los tratamientos en existencia. Duplicar, eso es inmenso. ¿Dónde firmo, no? Pero además se abre una nueva avenida donde podemos entonces realmente usar estrategias desechadas en el camino, como por ejemplo la toxina de Cowley o la propia vacuna BCG contra tuberculosis. Son estrategias proinmunes, no muy atractivas para la industria farmacéutica porque no son patentables, ya están hace mucho en el acervo popular. Las toxinas de Cowley son unos bacterias, son toxinas bacterianas, de estas bacterias que causan la erisipela y que generan pus, hereditás cualquiera, bacterias que están en la pierna de cualquier chico, ¿no? Y la vacuna BCG, Bacillus calmette-guerin, está disponible en todos los dispensarios. Se sabe que si el organismo está fuerte, metabólicamente fuerte, inmunológicamente fuerte, y tú recibes esas inyecciones, el sistema se alza, el sistema inmunitario del paciente se alza y empieza a descubrir, como si lo despertaras de un cachetazo, y empieza a descubrir, esta célula no tenía que estar aquí, y se la come. Así que se puede estimular al sistema inmune para contribuir a esta contienda contra las células tumorales que, pobrecitas, cumplían un rol. Ellas querían salvar al tejido de la próstata, de la mama, del pulmón o del hígado, lo que fuere, para que no tuvieran una necrosis aguda, allá lejos y hace tiempo. Así las cosas. En oncología integrativa práctica lo que ponemos es patología por patología y 18 protocolos prácticos de 18 patologías oncológicas. El paciente lo que puede hacer es, en combinación con su médico o sus terapeutas, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo usar de todo lo que existe que funciona, aunque no sea redituable para la industria, que me funciona a mí de manera segura, efectiva, no tóxica? ¿Cómo puedo optimizar los tratamientos existentes? En muchos casos hay cosas que no hay que hacer,
que francamente no dan resultado. ¿Cómo, por ejemplo, qué? Y quimioterapias de tercera línea son un manotazo de ahogado que lo hacen porque yo entiendo la desesperación de los médicos, no sabiendo otra cosa, no teniendo otra opción. Bueno, te voy a dar esto, que las probabilidades de que te produzcan remisión tumoral son remotas, pero frente a nada, algo es algo. 2-3%. Coco. La Asociación Norteamericana de Médicos Radioterapeutas, los que hacen radioterapia, publicó hace unos pocos años un metaestudio, un metaanálisis muy profundo, muy copioso, de cuál es la contribución, escucha esto, la contribución de la quimioterapia a la supervivencia quinquenal de los pacientes. Explica qué es la supervivencia quinquenal. Es cuánto tiempo sobrevive un conjunto de pacientes de características iguales, pacientes, por ejemplo, de cáncer de estómago, desde el momento del diagnóstico. ¿Vale? Entonces hay diferentes, dependiendo del estadio, la duración, hay varias cuestiones que afectan a la prognosis, cuánto se supone que podría llegar a sobrevivir el sujeto, ¿no? Mientras más avanzado está el cáncer, más corta es la prognosis, el porcentaje de personas que aún vive a los 5 años del diagnóstico. Esto está muy bien. El Instituto Nacional del Cáncer ha hecho un trabajo sistémico muy bueno, clasificatorio. Bueno, acá si nosotros podemos, como te decía, incrementar masivamente la supervivencia quinquenal, sería una pica en Flandes, como decía mi madre. Bueno, la quimioterapia, el aporte neto de la quimioterapia es de 2,3%. O sea, si yo 2,3%. tengo un cáncer y hago un tratamiento de quimioterapia, tengo un 2,3% de posibilidad de alargar mi vida. Sería así. Varias personas contribuyen a que se haga algo. Por ejemplo, varias formas de medicina contribuyen al resultado. El resultado es una torta, un cake. Bueno, el 40% es de, qué sé yo, el diagnóstico temprano, el 60% es de la cirugía, 25% de las hormonas. De esa torta, la responsabilidad en los resultados de supervivencia quinquenal, la quimioterapia obtiene un 2%. Es una pequeña lasquita así. Eso ha sido, no lo hicimos nosotros, eso lo hizo la Sociedad Norteamericana de Médicos Radiólogos. Está ahí en PubMed, es un artículo inasaltable. Tú no lo vas a escuchar en ninguna parte, eso, pero eso equivale a decir, bueno, y de hecho el paper termina diciendo, seriamente tenemos que analizar por qué seguimos proponiendo estrategias quimioterapéuticas a pacientes de segunda línea, que ya la quimioterapia hizo el rol que hizo, la enfermedad no cesó, sino que volvió. O sea, o no hizo efecto, o hizo efecto un tiempo y después recidivó, decimos, o sea, hubo un recrudecimiento de la patología, el tumor retomó el crecimiento. ¿Por qué le vamos a ofrecer esto al paciente que no tiene ninguna posibilidad de funcionar? Es más, hay estudios de los británicos que aún son serios y no corruptos, en un hospital muy importante, se llama Royal Marsden de Londres, que en los 30 días siguientes, 4 semanas después de empezar una quimioterapia, hay probabilidades entre el 8 y el 10% de que la persona muera por la quimioterapia, no por la enfermedad de base. Por eso se pone en 4 semanas. Difícilmente una enfermedad progrese tanto, un tumor para ultimar al paciente en solo 4 semanas. ¿Okay? O sea, es muy sospechoso las muertes ocurridas en las 4 semanas siguientes a una quimioterapia, es muy sospechosa de iatrogenia. Como tú sabes, en general... Explica qué es la iatrogenia. Iatrogenia es el daño causado por el acto médico. Que puede ser muerte o no, puede ser un daño, lo que fuere, pero la iatrogenia es el daño causado. En Estados Unidos, como sabes, en este país, la tercera causa de muerte es la iatrogenia. La tercera causa... El error médico. El error médico. Uh-huh. Eso es cada año increíble. 240.000 personas, cada año, mueren por error médico. Eso en Estados Unidos solamente. Probablemente en países menos desarrollados, como hay menos intervenciones médicas, hay menos muertes por error médico. Hay más muertes por otras cuestiones, infecciosas, lo que fuera, degenerativas, pero no. Extrañamente, irónicamente, eso se descubrió cuando había huelga de sanitarios, que bajaban la tasa de mortalidad. O sea, hay mucho para trabajar. Quiero recordarle a nuestros televidentes que esto se los está diciendo un profundo convencido de la importancia de la ciencia y del progreso médico. Yo, de hecho, soy un estudiante de las ciencias, de la historia de las ciencias. Mi próximo libro, como creo que ya te dije, es un libro de historia de la medicina que se llama La Espiral Infinita. O sea, yo sé de lo que estoy hablando cuando te digo que hemos hecho un avance extraordinario en los últimos 120 años en medicina. O sea, las condiciones de vida en el siglo XIX eran inenarrables, o para atrás aún peor.
habiendo declarado esto, la oncología contemporánea está pidiendo a gritos una innovación. Así que terapias como las que inventó nuestro laboratorio, la terapia EISA, ¿no? Terapia metabólica de los tumores sólidos, con inhibición enzimática por vía endovenosa, en el contexto de una dieta cetogénica, como hace Thomas Seyfried, terapias proinmunológicas con la BCG, la toxina de Cowley y otras cuestiones muy antiguas, ya ni siquiera son nuevas, están establecidas en la medicina, ni siquiera hay que presentarlas a la FDA, ya se viene haciendo hace mucho. No hay ninguna duda de que son seguras y efectivas. Y otras drogas nuevas que hay lo que se llama repurposing, o sea, en nuestro libro Oncología Integrativa Práctica, describimos con pelos y señales un conjunto de estrategias farmacológicas sencillas con drogas que valen unos pocos dólares por aplicación y es el uso, se llama repurposing, la reevaluación de antiguas drogas de muy conocida eficacia y con mecanismos muy claros para optimizar el tratamiento del cáncer. En muchos casos, antiguas drogas como, qué sé yo, antihelmínticos, antiparasitarios o drogas antiinflamatorias, resulta que detienen al cáncer seco, dependiendo de qué dosis uses y qué tipo de cáncer sea, en qué estadio esté. Sumando todo eso, haciendo esta es la definición real de medicina integrativa, de oncología integrativa. Cuando tú escuchas hablar de oncología integrativa, bueno, son flores de Bach y medicina germánica, no sé cuánto, y aromaterapia. Es decir, please, ¿cómo vamos a no incorporar la cirugía y en las patologías hemato-oncológicas la quimioterapia es fundamental? Leucemias, linfomas, incluso los seminomas, cáncer testicular, ¿no? Cáncer tiroideo. Hemos avanzado muchísimo. Traigamos todo lo que funciona, desde la cirugía hasta la nutrición, y en el medio todas las demás cosas, terapia metabólica, fármacos reposicionados, terapia inmunológica, y en su conjunto armemos realmente una carpeta de intervenciones de bajo costo, altísima eficacia y gran sustentabilidad. ¿Es más económico utilizar tu abordaje oncológico integrativo que una terapia oncológica que hoy en día puede costar $25.000 al mes, 30.000? Sí, claro, porque de hecho yo convencí a los oncólogos en su momento, más de 20 años atrás, de que el paciente les iba a durar más. Iban a tener menos internaciones, menos problemas accesorios, ya era mucho más sustentable, iba a ser mucho más eficiente. Los convencí económicamente. El cliente te va a durar más, les dije. Oh, encantados. Pero se entiende, en realidad estoy quizá exagerando. Hay infinidad de médicos, casi todos amigos míos son médicos, son personas abnegadas y lo que pasa es que están cerrados. Humanamente están en el camino correcto. Incluso personas con inclinación espiritual. Humanitarios, pero están cerrados y no entienden, no saben, no conocen algo mejor, ¿no? Entonces es muy importante traer todas estas cuestiones que bajan, como tú has dicho, baja el costo humano y el costo económico de todo esto. Claramente más costo efectivo tratarlos integrativamente que tratarlos con un martillo, ¿no? Mi maestro decía, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todos los problemas lucen como cabezas de clavo, entonces martillas todo, ¿no? Claramente ya la evidencia publicada, como tú sabes, nosotros no podemos manejarnos con nada que no sea evidence-based medicine, ¿no? Medicina basada en la evidencia. Aquí hay un truco, hay una trampa. Claramente, que voy a describir en un minuto, claramente la evidencia es abrumadora de que estas intervenciones son profundamente eficaces y son costo efectivas y además son sustentables. Preservan la salud de los pérdidos. O sea, no como sabes, muchas veces en el cáncer se obtiene una victoria pírrica, ¿no? Es decir, donde los dos ejércitos se destruyen. Gané yo, pero los dos estamos muertos. Entonces, típicamente es una frase espantosa, pero muchas veces se da. La operación fue un éxito. Lamentablemente el paciente no sobrevivió. Técnicamente la operación fue un éxito. Y eso lo he visto infinidad de veces. La quimioterapia resulta ser rotundamente efectiva, no quedan células visibles y en 2 o 3 semanas la persona fallece de sepsis, o sea, infección generalizada, o tromboembolismo pulmonar, o falla cardíaca, o anemia irremontable, o sea, no produce más, se queda exangüe, sin sangre la persona. Exangüe quiere decir eso, yo no sabía. Y entonces es un éxito técnico la terapia, pero el paciente no vive más. O sea, realmente es alucinante, ¿no? No puedo creer que esté así la medicina hoy día. El problema que mencionaba ahorita es que si yo quiero hacer evidence-based medicine, necesito seguir unos pasos
Una pauta. Claro. Entonces necesito generar estudios preclínicos, in vitro, después necesito estudios en modelos animales, después necesito un estudio clínico, eso es complicadísimo. Para que tenga una idea de nuestra audiencia, para probar una nueva droga, necesitas algo así como $1.000 millones. Y entre 10 y 15 años, el trabajo que toma todos los pasos, lo que exige la FDA aquí, de FDA, o la EMA, o cualquier otra entidad parecida en Japón o Alemania o lo que fuere, no lo puedes saltear. Entonces el proceso toma entre 900 y $1.000 millones y entre una década y 15 años. De todos esos procesos que ahora están ocurriendo, apenas un 1 o 2% de las drogas logran la aprobación de la FDA. Imagínate qué costo, el 98% de estos intentos queda en la nada. Entonces hay una dificultad muy grande en generar evidencia, porque hacer un análisis clínico y escribir un paper o 10 sobre eso cuesta literalmente cientos de millones de dólares. Yo había hecho un ejercicio con mis colaboradores y bueno, supongo que queremos hacer un estudio sobre la influencia de la vitamina D en el tamaño de la masa encefálica a 10 años. Okay, tenemos que reclutar las personas, tener un conjunto de personas que llaman y que llevan los 60 personas trabajando en eso. Tenemos que conseguir los análisis de sangre. Entonces calcula, son 1.000 individuos que se hace un análisis de sangre semestral, porque ya tienes 2.000 análisis anuales por 10, bueno, ya tienes. Entonces son 20.000 análisis, todos esos son números. Y la vitamina D tienes que repartir. Bueno, cuando hicimos ese simple análisis, un estudio sencillo en 1.000 individuos, una década, nos eran como $70 millones de costo. Un simple estudio de la vitamina D, que es un nutriente, y un simple endpoint, que es ver si baja o no baja si mejora la masa encefálica o no. Entonces estamos en un aprieto. ¿Cómo se resuelve eso? Yo pienso que se resuelve con guerra de guerrillas. Es decir, que los médicos que están haciendo, los médicos funcionales, los oncólogos despiertos, la gente que está trabajando en la trinchera con los pacientes, pueden incorporar de inmediato estas terapias que ya se han estudiado hace mucho. El repurposing es la clave. Son terapias que ya están aprobadas para otro uso y tienen que hacer un empleo off-label, es el nombre técnico. Que se hace todos los días. Todos los días. La aspirina, por ejemplo, hoy día se usa para eso cuando se aprobó para otra cosa, ¿no? La única ruta que yo encuentro es esa, que una miríada de individuos, no un instituto o un centro como lo hizo mi laboratorio en su momento, sino 1.000 o 10.000 terapeutas que están dispersos por el globo, vayan documentando el uso de estas intervenciones de probada inocuidad, digamos, ya se sabe que son inocuas, se sabe que son efectivas, y entonces las van incorporando y vayan generando de a poco la evidencia científica, y en algún momento teníamos que hacer un estudio multicéntrico y empezar a aportar esto, ¿no? Se puede hacer, se puede publicar científicamente. Yo he publicado muchos papers en open source, lo que se llama, que el costo es para el autor. O sea, el instituto que publica un paper, cuando mi laboratorio publicó el paper sobre el rol de la fiebre, el rol inmunoagónico de la fiebre, en otras palabras, que la fiebre ayuda a curar, por eso no hay que inhibir la fiebre con paracetamol y otras cosas, todos los costos los tuvo mi laboratorio, todos. Los costos de investigación, los costos de publicación, todo. Después el lector lo lee gratis, que está bueno, se llama open source. Pero bueno, es una forma más cara de hacer ciencia, y el problema está en que la nueva ciencia es difícil de sufragar también, porque requiere, los laboratorios científicos operan con grants, con, ¿cómo se dice? Con donaciones. Donaciones y alocaciones de recursos del Estado. Entonces tienes que plantear, o de la industria, claro. Entonces tienes que garantizar de alguna manera algún viso de probable renta económica al final del camino, una década hacia adelante. Esto es muy difícil. De hecho, hay una gran corrupción en la ciencia, en oncología, porque básicamente, al no haber nada nuevo, ellos empiezan a inventar directamente que hay una cosa que va a ser revolucionaria, que hay una gran ilusión, una gran esperanza, porque necesitan más fondos, necesitan más grants, necesitan más becas y donaciones para mantenerse trabajando. Entonces publican y publican papers que no van a ningún lado. Ellos están perseguidos por una cuestión que se llama publish or perish, como tú bien sabes, publicar o perecer. Si un grupo de científicos no publica sistemáticamente por año artículos científicos, les decimos, usted se está echando fresco. Le sacamos el tenure, le sacamos su nivel salarial.
Así que estamos apretados entre una roca y un lugar sólido, entre la espada y la pared, porque la ciencia está corrupta y se ha estancado. En oncología no hay nada nuevo hace mucho. Y aquello que sí funciona, que es promisorio, que podríamos en realidad revolucionar con la ciencia ya existente, práctica clínica, está esencialmente despreciado por los médicos y por las autoridades y por los farmacéuticos, porque ellos no ganan con eso, ¿no? Bueno, esperemos que esto sirva ahora con social media, con las nuevas cosas como este espacio. Esperemos que esto sirva para diseminar la información que genuinamente salva vidas. Llevamos casi 3 décadas específicamente en oncología y hemos visto cosas extraordinarias. Solamente con las intervenciones metabólicas ya probamos que hay 13 tipos de enfermedades cancerosas diferentes que son sensibles, profundamente sensibles a la intervención de supresión de glucosa, supresión de glutamina y inyección de análogos estructurales. Cuando haces esa supresión de glutamina, ¿es por un tiempo limitado porque el cuerpo puede vivir con un nivel de glucosa bajito porque tenemos la gluconeogénesis? O sea, el cuerpo va a encontrar otras vías de crear suficiente glucosa. Pero ¿qué ocurre con el de glutamina? Porque el aminoácido glutamínico es esencial para la vida. O sea, no podemos estar sin glutamina por mucho tiempo. Sí, en el fondo tienes razón. Esto se puede hacer como por oleadas, ¿no? Es una cosa pulsátil. El cuerpo no es ajeno a estas secreciones pulsátiles. Todas las hormonas tienen una secreción pulsátil. No estás todo el tiempo segregando hormonas, sino que hay las que son diurnas, y las que son matutinas, y las que son nocturnas, y las que se hacen, que van el periodo, el ciclo ovárico de la mujer es un ejemplo. Hay una fase lútea y después hay un descenso de las hormonas, todo esto. Así que se puede hacer, concebiblemente se puede hacer que tú pones al paciente en una restricción severa de múltiples nutrientes en un momento del ciclo y después afloja. Lo que nosotros decimos es eso, el paciente hace ciclos apretados donde tiene unas restricciones muy grandes, se trata y después deja y afloja. Incluso si la glucemia sube a 80 no es ningún problema. Nosotros hemos trabajado incluso con glucemias de un solo dígito. Esto es una técnica muy particular que desarrolló mi laboratorio, es una invención nuestra, usando insulina inyectable y otro tipo de cosas, para en un momento muy específico, que dura un par de horas, crear un profundo desbalance energético. ¿Cómo es posible que esto lo tolere el ser humano? Lo tolera porque todos los tejidos sanos, el cerebro, el pulmón, el hígado, los riñones, los tejidos del cuerpo sanos, O sea, los que no tienen cáncer. los que no tienen cáncer, los tejidos sanos del cuerpo, incluido la piel, los músculos, los huesos, todo el mundo, tienen una demanda de glucosa que es mucho más baja que la demanda de glucosa por unidad de tiempo, que la demanda de glucosa del tumor y la demanda de glutamina del tumor. Si nos acordamos, los televidentes se acordarán que cuando dijimos la alegoría de las dos fábricas que fabrican baterías, como la ATP, una fábrica entregaba 2 baterías y otra entregaba 36 baterías por cada libra de materia prima que entra. Bueno, esta es la razón por la cual yo puedo apretar al organismo del hospedero, hacer una constricción muy importante, una constricción de estos nutrientes. Los tejidos sanos sobreviven a ello, lo aguantan perfectamente. Por ejemplo, en el caso específico de los tejidos sanos, aunque yo tenga glucemias indetectables, estoy hablando de glucemias de 1 o 2 miligramos por decilitro, eso no se creía posible. Como tengo muchos cuerpos cetónicos, como tengo el otro combustible, el que viene de las grasas, las células sanas pueden vivir de eso. De hecho, el cerebro consume preferencialmente las cetonas, no la glucosa. Si el cerebro puede escoger entre cetonas, cuerpo cetónico y glucosa, se tira hacia la derecha. Entonces es una cosa increíble que todo el mundo puede comprobar. Cuando haces un ayuno de 5 días, piensas como nunca en tu vida. No te duermes, no cabeceas, descubres, puedes sostener la conversación. El cerebro funciona mucho mejor con cetonas que con glucosa. Pero la glucosa está acá, es un mal necesario. Las células comprometidas, el tejido canceroso no. Tiene un ritmo de gasto energético inmenso y no puedes, un poco como los atletas de la NBA que están acostumbrados a gastar $67,000 en una noche en un bar, que ganan millones y gastan millones por semana, y el individuo que tiene un trabajo que gasta menos. Entonces tú puedes, si de pronto tú cortas el flujo de dinero, el individuo que gasta menos, que vive compensadamente, sobrevive, y el atleta de la NBA quiebra y se presenta Chapter 11, ¿no? Se presenta en bancarrota. Ese mismo criterio, esa asimetría, nosotros lo describimos como una asimetría funcional. Le llamamos delta, el delta funcional. Es decir, la diferencia de avidez de nutrientes y la diferencia de necesidad energética entre el tejido canceroso y el tejido sano. O, by the way, es exactamente igual con las bacterias.
De hecho, como tú sabes, yo vengo avisando hace más de 20 años que viene una época en que los antibióticos ya no van a hacer efecto. Ya viene declinando así la eficacia de los antibióticos. Yo le digo el ocaso de los antibióticos. ¿Por qué es relevante esto? Porque solo la gente va a empezar en unos años más vamos a estar en el mismo nivel que en 1930. No hay antibióticos eficaces. Las bacterias van a estar rampantes. Este aquí que las terapias oncológicas básicas son todas inmunosupresoras. Entonces, un paciente oncológico termina la quimioterapia y se queda absolutamente inerme contra las bacterias oportunistas. Hoy día, la solución al paciente oncológico, la solución momentánea al paciente oncológico que se infecta, son los antibióticos. Y cuando no funcionen más los antibióticos, estamos a 7 años de eso, ¿no? Y eso es por el sobreuso extendido que hay de antibióticos y porque se añaden antibióticos a los alimentos que se les dan a los animales que consumimos y ya llega un punto que el organismo dice no. Totalmente. Y las bacterias ya se han acostumbrado. Esta es una de las reacciones esperables de todo sistema viviente. Se adapta a las dificultades. Al principio, lo mismo con la quimioterapia. Tú das quimioterapia inicial y un tumor se reduce 80%. Y dices, wow, estamos en buen camino. Bien. El 80% de las células que murió era sensible a la droga y el 20% que quedó no era sensible, era moderadamente sensible. Se quedan ahí todas cachuzas. Puede que haya incluso 2 años para adelante. Esas celulitas lenta pero seguro se están reproduciendo y cuando vuelve a crecer el tumor, tú usas la quimioterapia que había sido efectiva y ya no hace efecto. Esto es un fenómeno descrito muy bien en oncología clínica, se conoce como multiresistencia. Este es la pesadilla de los oncólogos, la multiresistencia. Ocurre lo mismo con los antibióticos. Yo me acuerdo, yo tenía 17, 18 años y yo era sanitario mayor del ejército occidental en La Habana. Yo hice, en mi camino hacia tratar de ser fisiólogo y todo esto, una de las cosas que hice fue entrar en ciencias médicas, ¿no? En un momento muy difícil de Cuba donde, anyways, I digress, pero yo recuerdo haber puesto miles de inyecciones a los reclutas que tenían infecciones tipo blenorragia, uretritis inespecíficas, supurativas, sífilis incluso, con una dosis de penicilina cristalina, le llamábamos rapilenta, eran unas jeringas así enormes, una inyección, se acabó. Estoy hablando del año 84, 85. ¿Y ahora? Ahora necesitas ciclos combinados de múltiples antibióticos y dale que dale, porque las bacterias se han adaptado. Las bacterias se han adaptado y las cepas que continúan vivas básicamente son resistentes a cualquier medicación conocida. Así que estamos en una circunstancia difícil y mientras más pronto pueda la cultura entera darse vuelta hacia nuevas intervenciones y en particular intervenciones integrativas, mejor. Vamos a salvar millones de vidas, ya te digo. En tu libro Oncología Integrativa Práctica describes con mucha elegancia todos estos procesos de qué puede un paciente pedirle a su oncólogo, a su médico, pero la pregunta es ¿dónde y cómo? O sea, tú describes exactamente de una manera extremadamente generosa, porque tú y yo hablamos hace un año sobre ese tema en particular, y aquí tú lo estás regalando para que cualquier médico lo pueda poner en práctica. Me pongo yo como ejemplo, si yo tuviera ahora una situación que tengo un tumor, que tengo un cáncer, estoy escuchando este podcast, leo tu libro, me siento esperanzada, ¿a dónde voy? Bueno, lo que hemos hecho en principio es describir de manera completamente accesible los nombres genéricos, por ejemplo, de estas sustancias y estas intervenciones para que la persona no quede ligada a una marca en particular. Lo que yo pienso que tiene que hacer la persona es primero estudiar muchísimo, porque es una circunstancia muy rara donde muchas veces el paciente conoce más, porque tiene una enorme avidez por saber, su vida le va bien a ello. El paciente termina conociendo más de estas opciones que el propio terapeuta que tiene, que su propio médico de cabecera, que el oncólogo concretamente. Los oncólogos, la verdad sea dicha, están muy ocupados, los oncólogos de línea, ¿no? El médico de a pie está hasta acá de trabajo. Y tiene una fuerte presión institucional. O sea, los médicos incluso pueden perder su puesto de trabajo en el hospital tal si hacen tal cosa. Yo esto lo he visto cientos de veces a lo largo de estas 3 décadas, donde una persona se atreve siquiera, un médico, a proponer cosas diferentes y vienen los abogados de la medicina prepaga, del seguro médico, y le dicen, no, doc, esto no lo puedes prescribir en este hospital. O sea, hay entidades, no sé cómo se llaman, pero hay unos celadores en los hospitales que son a la vez médicos y abogados, una cosa así, o abogados con conocimientos médicos o médicos con conocimientos legales,
que constantemente vigilan que las prácticas que se ejecutan en el entorno hospitalario estén en el plan médico obligatorio, el PMO. Es la única manera que el seguro médico paga por esas intervenciones. La entidad hospitalaria es una empresa privada, los celadores, estos vigilantes, son inspectores del seguro. En el medio el paciente queda con un conocimiento, si es información técnica, con unos conocimientos dispersos, escasos, con mínimos, y el médico no sabe qué decirle. Por otra parte, ¿dónde se consiguen estas cosas? Bueno, es posible que los médicos más despiertos puedan prescribir lo que se llama, ¿cómo se dice en español? Sería como farmacia de especialidades magistrales. Son recetas magistrales, ¿no? Esto no requiere aprobación de la FDA y la EMA, no hace falta, porque no es un fármaco que se vende en la farmacia con ya etiquetas finales. Es una preparación magistral, que es el saber, el arte médico. Esto está permitido. Que es la medicina de verdad. Claramente, lo que ha sido la medicina de verdad durante siglos, ¿no? El apotecario y todo esto, claro. Bien mencionado. Para mí el paciente tiene que saber lo suficiente. Yo creo que todo esto empieza en la instrucción. Que el paciente y sus familiares, su entorno, comprenda y estudie lo suficiente como para tomar acciones racionales. Una cosa tan sencilla, por ejemplo, como te dije, lo de la glucosa. Negociar con el médico es muy sencillo. Por favor, a ti no te cambia nada. Ponme suero salino en la premedicación de la quimioterapia, no me pongas glucosa, número 1. Y después, si se puede evitar, por ejemplo, el uso de los corticoides, los esteroides antiinflamatorios, como la dexametasona y todo esto, son profundamente disruptivos para el metabolismo del paciente. Estamos asegurando que se diabetice el paciente. En tan solo unos días de usar usualmente la premedicación y la posmedicación asociada a la quimioterapia, son 5 días seguidos de dexametasona o qué sé yo, cualquier del tisonabel, lo que fuera, cualquier corticoide, glucocorticoide. Son antiinflamatorios muy poderosos, pueden salvar la vida en un momento agudo. Pero tenemos que aclarar que elevan la glucosa en sangre. Entonces la duplican. Están alimentando el tumor. O sea, hemos dicho, para recapitular, que cuando un paciente está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, y aquí no estamos discutiendo la efectividad de la quimioterapia, pero tenemos que señalizar que el suero que se utiliza en lugar de ser un suero salino, ha sido que es un suero con 5% de glucosa. Sabemos, la ciencia lo ha demostrado, de hecho, un PET scan es exactamente inyectar intravenosamente glucosa con una sustancia radioactiva que automáticamente en circulación va donde el tumor, porque los tumores, en lugar de tener 2 receptores de glucosa, que es lo normal en una célula, tienen 40 o más, hasta 46 se han visto. Entonces ya sabemos que el azúcar, la glucosa es un alimento, pero es incoherente que te pongan un goteo con una sustancia que se supone que te va a ayudar, o sea, esa quimioterapia, mezclada con el alimento que hace que el tumor se duplique o se multiplique. Sí, es clarísimo. De hecho, hay varios laboratorios, además del nuestro, que ya han probado independientemente que la eficacia de la quimioterapia es sustancialmente mayor, pero no 20%, es el doble, sustancialmente mayor en condiciones, si se recibe en condiciones de restricción calórica severa. Directamente ayuno o restricción calórica. Y la evidencia es tan sólida y cuesta tan poco que yo no me explico a estas alturas por qué no es esto un regalo de pólvora, ¿no? ¿Por qué no es una revolución en los wards oncológicos? Por ejemplo, nosotros, Dari, mi esposa y yo hemos reunido información documental del impacto del ejercicio físico en el outcome, o sea, en la calidad de vida, en la eficacia de los tratamientos y en la sobrevida quinquenal de múltiples cánceres. Está llena de literatura científica. La literatura científica está llena de ejemplos del efecto beneficioso del ejercicio. No hay un solo hospital oncológico que tenga un departamento de terapia física. Not one, ni uno solo. Lo cual es ridículo, porque eso cuesta poco y nada. Si usted hace esto, usted tiene que hacer este. Si el ejercicio es una forma de medicina, dije yo desde el inicio, entonces ustedes, los médicos, le hablo a mis médicos, le tienen que prescribir el ejercicio. Ah, claro, es una receta. En oncología, la verdad sea dicha, es muy complejo. Yo puedo decir, el ejercicio es buenísimo, fantástico, pero la persona tiene metástasis óseas, tiene fracturas patológicas, puede tener un portacáteter, puede tener una sutura en la cabeza, puede tener una bolsa de colostomía, puede tener ascitis. Es muy compleja la oncología clínica. Por eso el libro es tan socorrido, nuestro libro, tan importante. Pero la verdad es que para un oncólogo eso es todo, ya sabe, puedes compartimentalizar y hacer una receta para cada subfenotipo, para cada subtipo de los pacientes.
Esas cosas, esas medidas de tan fácil aplicación, mejoran infinitamente la sobrevida, la calidad de vida y la eficacia de los tratamientos. O sea, el tiempo sin, lo que se llama el tiempo sin disease-free lapse, es decir, el tiempo en que tarda en volver la enfermedad. Esto es infinitamente productivo y rentable para los hospitales, los pacientes, para todo el mundo. Por alguna razón, pienso yo cultural, esto no es mandatorio. ¿Tú crees que quizás el status quo también juega un papel importante? Por ejemplo, la vitamina C, ácido ascórbico, tú eres un gran fan del ácido ascórbico, se sabía 50 años antes de que se pusieran limones y limas y naranjas en los barcos de los marineros que venían, que cruzaban el Atlántico para venir a este país, se sabía que era la falta de vitamina C lo que creaba escorbuto. Se tardaron más de 50 años, a pesar de que la evidencia estaba, que había científicos que lo habían documentado, en que se convirtiera en una costumbre algo tan fácil como poner limas, limones y otros alimentos que tengan vitamina C que se pueden conservar. Dime cómo el status quo en nuestra era moderna, dentro de la oncología, dentro de la medicina en general, está jugando un papel terrible. No es nuevo ese problema. De hecho, uno de los, digo, el pionero de la quimioterapia, Farber, ¿no? El pionero de la quimioterapia fue, de hecho se llama quimioterapia porque todas las soluciones anteriores eran físicas. La cirugía y la radioterapia eran cosas físicas y puntuales, ¿no? Como focalizadas. Y la quimioterapia apareció como una nueva y esperanzadora circunstancia que movió mucho la aguja, como ya establecimos antes. Ayudó mucho a muchas patologías. Y ese hombre fue, durante una década, fue vituperado, exonerado, execrado por la profesión. Le decían matasanos, de todo. Esto no es nuevo. O sea, hay un librito maravilloso de los años 60 de Thomas Kuhn, un historiador de la ciencia, sé que conoces, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y está claro que todo descubrimiento es poderosamente rechazado por la ortodoxia, por el statu quo. Es decir, las condiciones en que ahora funciona un gremio, sea lo que fuere, se cristalizan y las nuevas espigas, las nuevas ideas son así rechazadas. De plano, es una cuestión sistémica, ¿no? Niels Bohr, un físico brillante del cambio de la física mecánica cuántica, uno de los grandes físicos premio Nobel, Niels Bohr, dijo, las nuevas ideas jamás se abren paso, no son nunca aceptadas. De hecho, terminan cambiando la realidad cuando los antiguos popes mueren. O sea, que las nuevas ideas se aprueban decía, un entierro a la vez. Sí. Un entierro a la vez, dice él. Fatal. Me permito sugerir que se jubilen, ¿no? Que no hace falta que se mueran los oncosaurios, como digo yo, pero que se jubilen. Y hace falta que den paso a... Y de hecho, las nuevas generaciones de oncólogos ya están mucho más despiertos. Ya esto no es árabe medieval. Esto es una cosa que no se entiende nada. Ahora ya es como, ok, ya. Ahora cuando nosotros empezamos no había nada del metabolismo, ahora es un reguero de pólvora, ahora todo el mundo está interesándose en los aspectos metabólicos del cáncer. Lamentablemente, el grueso de los esfuerzos está siendo destinado a terapias patentables, o sea, soluciones patentables a este problema. ¿Hay dinero envuelto en esa metodología? Sí, claro, es la única manera de hacer, como describí antes, es increíblemente caro el proceso de aprobar una nueva droga, con lo cual tiene que haber, aunque sea un atisbo, una pequeña esperanza de que sea redituable y que además tiene que no estar en el arte previo. Cuando una cosa está en el arte previo hace mucho, ya no lo puedes, incluso antiguas drogas patentadas, cuando pasa un tiempo X alocado por el Estado, ya esa patente cesa, la patente expira, y esa sustancia puede ser usada por todo el mundo. Esto es un recurso que se ha hecho, está en la ley, está aprobado hace muchos años para que justamente la gente se beneficie, ¿no? We the people nos beneficiemos, nosotros el pueblo. Y entonces lo que pasa es que cuando una droga cumple su ciclo, expira la patente, entonces todos los demás competidores empiezan a vender el genérico. Eso sí es muy importante, ha habido una importante ley de genéricos en todo el mundo. Eso beneficia a la humanidad porque bajan los precios. Pero entonces a la vez las farmacéuticas no tienen mucho incentivo en seguir promoviendo una sustancia que ellos mismos vendían, pero que la patente ya expiró. Y que es una sustancia que lleva en el mercado 40 años y que no se puede ganar dinero. Claro, no tienen lo que se llama el usufructo exclusivo. Entonces no se ponen detrás de ello y todo. Entonces están en una carrera desesperada para encontrar
análogos de esa droga que tienen un radical en el cuarto carbono, una cosa un poquito diferente, que entonces es una droga nueva y eso recibe una nueva aprobación de la FDA, patatín, patatán. Entonces es todo el ciclo que tenemos. Hay que entender de dónde viene todo eso. Entonces, número uno, redondeando, toda nueva idea es ferozmente atacada por la ortodoxia, por lo que ya existe, por obvias razones, porque les mueve el piso. Y segundo, no hay incentivo en la industria para dejar que florezcan estas intervenciones de probada eficacia, porque no hay un incentivo allí. Y en tercer lugar, hay una ceguera inherente de las personas que tenemos una cierta pereza, una cierta desconfianza a lo que es nuevo. Lo que es nuevo. O sea, yo lo vengo haciendo, yo tengo una experiencia, esto lo hago hace muchos años, ¿qué es esto nuevo? ¿No? Una vez yo me di cuenta, muchos años atrás en Cuba, de muchacho, que en su momento la gente en Cuba hacía lo que se llama la escuela al campo. La escuela se va 6 semanas, los alumnos y los profesores sin los padres a trabajar en el campo y a hacerlo. Aprendimos muchísimo, era increíble esa experiencia. Y a mí se me ocurrió que había que, con una asada, que le decimos guataca, que tú podías, en vez de estar yendo hacia adelante para cortar las malezas, tú podías mirando hacia atrás, poner la asada, clavarla así y correr directamente hacia atrás, cepillando aquello. Bueno, yo podía hacer un surco, o sea, desmalezar un surco en una sexta parte del tiempo. O sea, yo hacía 6 surcos y mis compañeros hacían uno. Se lo planteé al compañero que estaba ahí, al campesino que dirigía eso. No, eso no es así. ¿Qué tú me vas a enseñar a mí? Yo llevo 40 años haciendo esto, así se hacen las cosas. Y tenía, suponte, 13 años de, así es como funciona. O sea, una idea innovadora, obviamente mejor, es sacada de plano porque ¿quién soy yo para plantear algo nuevo? ¿No? Eso fue una lección muy importante para mí. ¿Tú crees que las inseguridades que todos tenemos inseguridades, a veces nos hacen rechazar que hay cosas nuevas que pueden ser mejores? Sí, claramente. Sí, totalmente. De hecho, me acuerdo como si fuera ahora un amigo muy querido, me dijo eso fue hace 30 años, me dijo, yo acababa de conocer, es un discípulo de Dari, ¿no? Un hermano de Dari, ¿no? Hermano de la escuela. Y me dijo, Ernest, hay una cosa nueva que se llama Koku, no sé qué, y lo pronunció de una manera rara, Kokuten, le digo, ¿qué cosa? Vamos con esto. Y era coenzima Q10. Yo no había escuchado nunca hablar de la coenzima Q10, CoQ10. Y este muchacho, Santos se llama, un tipo encantador, me dijo, no, hay una cosa que entonces para las mitocondrias, ¿qué? Y no había llegado yo, salí de su casa, medio molesto, pues no me venga a mí con esto, yo soy un experto, 30 años atrás, ya era un experto, imagínate. Y llegué a la casa y dije, te pusiste viejo. Volví para atrás y dije, háblame otra vez, Santos, ¿cómo era esto? Me dice, no, Q10, no sé qué, me dio unos artículos, resultó un gran descubrimiento, la coenzima Q10 es una cadena, o sea, una enzima transportadora de electrones de la cadena respiratoria, una revolución. Brillante. Sí, todos tenemos este peligro de anquilosarnos. Y necesitamos mucha humildad. Y creo que en general todos podemos recibir una dosis de humildad porque decir me he equivocado no es fácil. Retraernos de nuestras propias declaraciones. O sea, ¿cuántas veces yo he aprendido que lo que yo antes enseñaba tengo que retraerme y volverlo a explicar y decir lo que les expliqué hace 3 años? Hay nueva ciencia, hay nueva evidencia. He aprendido cosas que demuestran que yo estaba equivocada, pero no es fácil aceptar porque lo primero es que nuestra representación de la identidad que nosotros creemos que tenemos, en el momento en el que tenemos que retraernos, nuestra inseguridad es la que, no necesariamente la persona no es humilde, pero somos tan inseguros como humanos de que nuestra persona, nosotros creemos que somos lo que imaginamos que tú piensas que yo soy. Entonces tenemos tanto miedo de que tú puedas interpretarme diferente a como yo me he proyectado, que eso retiene el que yo pueda decirte, tienes razón, estaba en lo falso. Y yo creo que esto es en todos los campos. En el campo de la medicina es totalmente evidenciado, pero en la vida cotidiana, en simplemente en decir, es verdad, Totalmente. estaba equivocado. Yo creo que he encontrado un poco la solución de eso. Y me duele igual, es una fricción igual, pero me he liberado. ¿Sabes qué es? Yo, en vez de, poner el énfasis en cuál es el propósito. El propósito es básicamente solucionar un problema para la humanidad o para la familia. Si lo que prima es la familia o la humanidad o lo que sea, yo no tengo ningún sonrojo en decir, ups, me equivoqué, esto no es así, ya esto no es así. De hecho, Dari, mi compañera,
descubrió hace unos pocos años que como esto pasaba cada vez más rápido, por la velocidad a la que yo producía el conocimiento, y constantemente decía, esto no es así, hay nueva evidencia, esto no es así, me dijo, entonces el conocimiento tiene fecha de caducidad. Le dije, ¿cómo? Claro, el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Y dije, bingo, eso es. Entonces, en nuestros libros, todos ellos, viene una admonición que dice, este conocimiento es, a todas luces pareciera ser cierto, pero no necesariamente va a seguir siendo así. Entonces, estimamos más o menos en 7 años la fecha de caducidad de cada libro, ¿no? Y se va achicando eso. Tú sabes, desde julio del 2020 hasta julio de este año, mi casa editorial, yo mismo publiqué 10 libros, 10 piezas, algunas tan grandes como 2.400 páginas, ¿no? Medicina biológica, etc. Inexorablemente hay errores ahí o cosas que yo las hice de buena fe, pero la data era incorrecta o mi estimación es inexacta. Por supuesto que voy a errar. Lo que yo ya estoy haciendo incluso es directamente asumir que es una suerte de incertidumbre, ¿no? No el principio de incertidumbre de Heisenberg, sino una noción clara, una certeza clara de que errare humanum est. Nuestro conocimiento es, por definición, intrínsecamente imperfecto, así que vamos a descubrir, a veces tan temprano como 2 meses más tarde de publicado, vamos a descubrir errores y huecos y vamos a tener que recombinar todo. Así que mientras más rápido abracemos el paradigma del conocimiento en construcción, mejor. Los médicos, sin embargo, es al contrario. El médico, en la cultura reciente, el médico es una figura autoritativa que sabe todo y es como una especie de Dios. De hecho, habla en latín, un lenguaje incomprensible, ¿no? Nosotros, los pobres mortales, que somos sus pacientes, no podemos alcanzar a llegar a su altura y a entender, entonces tenemos que acatar. De hecho, está en el lenguaje. ¿Cómo se le dice a una persona que se va a operar? Se sometió a una operación quirúrgica, se sometió a un tratamiento. Eso no es casual, es que la gente, en la época en que no había anestesia y otras cosas, te los tenías que amarrar, los tenías que someter, amordazarlos para operarlos, amputarlos, etc. Coincidirás conmigo que es tiempo para una nueva medicina. Totalmente. A mí me ocurre lo que estás diciendo muchísimo en mis formulaciones. Yo siempre les digo a las personas que utilizan las fórmulas que yo creo, es lo mejor que yo he creado o que he podido crear en este momento. Genial. No se sorprendan que en un año yo reformule, que lo hago muy regularmente, porque hay nueva evidencia, porque hay nuevas materias, porque hay cosas que son mejores. Entonces yo creo que el autocorregirse, el tener esa libertad de decir sí podemos mejorar, la ciencia tiene fecha de caducidad, eso nos ayuda a mantenernos con los pies en el suelo, ser más realistas y el conseguir que la gente nos vea como humanos reales. Sí, no olvidarse a quién uno está sirviendo, porque si el que sirve es el ego, hasta ahí, el de la cola está metido ahí, ¿no? El diablo mete la cola. Si el ego, si mi estar en lo cierto es más importante que el servicio que estoy haciendo, entonces automáticamente empiezo a trepidar ahí. Pero yo no tengo ningún problema, digo, continuamente me equivoco. Lo que sí quizás le sirve algo a alguien que está escuchando, en general en términos de emprender y de mover el anquilosado estado de la realidad. No importa errar, importa tomar acción sistemática, rápido. O sea, si los errores son rápidos, detectados rápidamente y en pequeña escala, tú puedes rápidamente cambiar el curso de los acontecimientos y que no se quede el ego en el medio. No importa que uno esté en lo equivocado. Si el resultado neto es que la humanidad está mejor y el prójimo está mejor, ¿qué te importa que te equivocaste? Yo me equivoco constantemente y yo sé que mi acción es inherentemente imperfecto. Estoy en el proceso de acercarme, ¿no? De teosis, estoy en el proceso de acercarme a un ser mejor, y en el medio mi errar es diario. Yo me equivoco a diario. Asumiendo eso, haciendo lo mejor posible, el acto médico se puede curar, muchísimas enfermedades se pueden curar con tratamientos no del todo perfectos. Tienen problemas, tienen zonas grises, se podría optimizar, algunos te dejan, ¿viste? A veces te dejan un poco más, el bracito un poquito doblado, si se te rompe un hueso, yo he cicatrizado huesos que me los he curado más o menos, y está un poquito doblado, pero tengo el uso del miembro, ¿no? Es decir, tomar acción de inmediato y por favor, ojalá que esto llegue a los oídos de los médicos funcionales, de los oncólogos. Tienen que romper una lanza por sus pacientes, tienen que salir, es una cuestión ética, humanitaria, tienen que salir del molde,
aunque no necesariamente hay un rédito inmediato para ustedes, económico o humano, lo que fuere, y entender cuál es nuestro rol. Nuestro rol es servir a la humanidad, no a nosotros mismos. Es decir, mientras más rápido resolvamos ese asunto, menos vamos a temer errar y más satisfactoria va a ser nuestra práctica médica y nuestra vida, ¿no? Ernesto, para cerrar, hemos hablado de terapias integrativas oncológicas que están muy bien descritas en tu libro Oncología Integrativa Práctica, para que los pacientes tengan una herramienta que pueden utilizar. Mucho mejor que tener que curar el cáncer es no desarrollarlo. Dame los 3 errores que estamos cometiendo crónicamente, que son quizás los catalizadores más grandes a este aumento de cáncer descontrolado. Una de las cosas que no puede bajar es la presión de oxígeno en los tejidos. Esto es importante. ¿Cómo lo conseguimos? Ahí está. Los ejercicios, tomar vitamina C para que no se deterioren los vasos sanguíneos, bajar la glucemia para que no haya justamente una diabetización de los vasos sanguíneos. Uno de los problemas obvios de la diabetes es que el pie diabético y la retinopatía, todos estos problemas porque lo que hace es que se retraen los vasos sanguíneos, se estropean los vasos sanguíneos porque la glucosa continuamente presente en la sangre antagoniza la vitamina C. La vitamina C es crucial para el tejido conectivo, desde la piel y los huesos hasta los vasos sanguíneos. Así que para que no caiga la presión de oxígeno en los tejidos, todos ellos, la próstata, la mama, el hígado, el pulmón, el cerebro, tiene que haber ejercicio continuo, el caudal circulatorio, tiene que haber nutrición adecuada para que no baje la hemoglobina, o sea, la anemia perjudica en este sentido, y tiene que haber, no tiene que haber síndrome metabólico, porque si tengo glucosa muy elevada, eventualmente no voy a tener buena circulación en los tejidos. ¿Cómo le pasa al pie diabético, ¿no? En segundo punto, algo crucial, ya dijimos el oxígeno. El otro punto crucial son las enzimas respiratorias. ¿Qué es eso? Son las sustancias internas de la célula que garantizan la velocidad de obtención de energía. Las enzimas respiratorias son bien conocidas, NAD, FAT, coenzima Q10, etc. Son un conjunto de proteínas que aceleran, son catalizadores biológicos, aceleran el proceso de obtención de energía en presencia de oxígeno. Todas esas sustancias, que son muy complejas y son muchas, pero la manera misma en que funcionan las mitocondrias depende directamente de las vitaminas del complejo B y de la vitamina C también. O sea, todo el grupo B se llama complejo porque no tienen acciones únicas. Por ejemplo, la vitamina A, claramente el retinol, claramente opera en la retina y en el hueso, eso se sabe. Pero está como aislado. Las vitaminas del complejo B todas están relacionadas entre sí y todas tienen que ver con el proceso de obtención de energía en la célula. Cuando declina esto, la malnutrición crónica es un problema, porque entonces, aunque tengas oxígeno, la célula no tiene cómo funcionar, la mitocondria no tiene cómo gestionar las demandas energéticas, pues le faltan las enzimas respiratorias, o los catalizadores, que ya digo, dependen todas las vitaminas. Esta es otra razón por la cual hay que combatir la diabetes, la hiperglucemia, en el fondo, cantidad de glucosa elevada en sangre, porque la glucosa canibaliza todas las vitaminas del complejo B. Mientras más azúcar tienes, menos vitaminas del complejo B están disponibles para el proceso de respiración. En cuanto a las vitaminas del complejo B, muy importantes, ¿importante crees utilizar formas que son metiladas? Sí, claro, tenemos que explicar por ahí qué es metilado. O sea, una fracción de la población tiene unas características genéticas que hacen que no puedan procesar adecuadamente las vitaminas de la dieta, transformarlas de provitaminas a la forma biológica activa. En ese caso, entonces tiene una deficiencia enzimática. Esto explica muchas cosas y es verdad que uno puede suplementarse. Quizás debo decir, esto está los micronutrientes son parte de la alimentación, de la comida. Pero ha declinado tanto, Coco, tanto la calidad nutricional de los alimentos. Es una cosa muy establecida. Ha declinado enormemente la densidad nutricional de la comida que tenemos disponible. Por eso es que los suplementos son muy útiles en este caso. Por otra parte, hay muchas amenazas ambientales, muchas toxinas, muchos venenos respiratorios, mucho estrés biológico y psíquico, mucha contaminación, lo cual no hace sino subir los requerimientos nutricionales. La DDR, la dosis diaria recomendada de estas vitaminas, no es la que pensábamos hace 120 años. No es la que se descubrió a principios de siglo con Casimir Funk y Linus Pauling y toda esta gente, que descubrieron en unas pocas décadas todas las vitaminas y establecieron que había una pequeña cantidad, unos pocos miligramos de cada vitamina,
que te sirven para vivir. Si tienes eso, no te mueres. Los requerimientos vitamínicos del Homo urbanus, ¿no?, del hombre contemporáneo de la ciudad, han subido 300%, ¿Por qué? 400%. Porque hay muchos más desafíos ambientales, ¿no? Para empezar, también el hecho de que estamos con una hiperglucemia sostenida crónica, que yo llamo hiperglucosis, ¿no?, hyperglucosis, hace que las demandas de los vitaminas del complejo B sean desmesuradas, porque es imprescindible para gestionar la glucosa, o sea, para procesar los glúcidos, se emplean vitaminas del complejo B. Eso es uno de sus roles biológicos. ¿Te atreverías a decir que una persona que es diabética, que quizás está utilizando metformina o insulina ya porque es un diabético más avanzado, esa persona, si consumiera regularmente un complejo activo de vitaminas B, tendría mejores resultados? Mucho mejor resultado. De hecho, Warburg estaba obsesionado con esto. Warburg descubrió algunas de estas vitaminas, la riboflavina, la tiamina, perdón, la biotina, y estaba obsesionado con esto porque él hizo experimentos. Yo repliqué algunos de esos experimentos con los ajolotes, donde si tú, aún manteniendo las condiciones del medio, las condiciones de oxígeno del medio, bajas la tasa de vitaminas, de accesibilidad a las vitaminas, o pones análogos estructurales, o sea, antimetabolitos, antivitaminas. Bueno, esto no es extraño en oncología. Para los que escuchan, hay un antifolato, hay una droga que es un antagonista del folato, un antimetabolito que todos conocen, que es una droga abortiva y es una de las más antiguas drogas usadas en oncología, ¿no? La segunda gran cosa, una es, ya dijimos, mantener el caudal circulatorio, y el otro es, necesitas un aporte continuo de vitaminas del complejo B y vitaminas solubles en grasa para que la maquinaria mitocondrial funcione sin interrupción. Finalmente, el otro aspecto importante es evitar los venenos ambientales. Las toxinas ambientales tienen la característica de que muchas de ellas son disruptores mitocondriales, que es el 2,4-dinitrofenol, que es el palatión, hay muchas pesticidas, sobre todo, pesticidas y usados masivamente en la producción de alimentos. Y también, preservantes y estas sustancias de la industria cosmética que continuamente penetran y perturban el proceso de la respiración. Hasta ahora incluso microplásticos, que se detienen y se introducen y afectan la capacidad respiratoria de las mitocondrias directamente. En el fondo, como ves, todo gira en torno a las mitocondrias. El oxígeno es necesario para las mitocondrias, las vitaminas del complejo B son críticas para las mitocondrias, y la ausencia de toxinas que son disruptores mitocondriales es fundamental también para el proceso de la respiración. Esas son las tres grandes cosas que nos van a permitir bajar sustancialmente la probabilidad de desarrollar un cáncer. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, ya sabes, suplementos, comida orgánica, ejercicios, exposición al sol, todas las cosas que ahora los biohackers están diciendo como muy nuevas, que nosotros venimos hace 40 años haciéndolas y diciéndolas, son el modo de instrumentar todo esto. También hay un problema serio con la radioactividad. La radiación médica y ambiental desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que se empezaron a hacer pruebas atómicas a cielo abierto, centrales nucleares y mucha radiación diagnóstica, claramente producen cáncer, claramente. O sea, entonces y cuando, no importa cuán bien esté tu organismo, si tú tienes un ataque de energía radiante, bueno, ahí va a haber un daño seguro. ¿Cuánto daño? Depende de la exposición. Case in point, uno de los muchos efectos colaterales de la radioterapia médica es el cáncer. Claramente, o sea, no es irónico que una de las cosas que más causa cáncer es la radiación empleada en la radioterapia y la propia quimioterapia empleada en el tratamiento del cáncer. Lo ves en el prospecto. Cuando miras efectos colaterales, cáncer, oh no. ¿Entiendes? O sea, tenemos que salir de este paradigma de disrupción y de terapias heroicas, ¿no?, remedios heroicos, porque si no estamos dañando más de lo que curamos. Dicho sea de paso, es verdad que estamos perdiendo la guerra contra el cáncer, declarada por Nixon en su momento. No hay nada para alardear a partir de esa edad, justamente de esa época para acá. Pero la primera cosa que yo haría es dejar de hablar del tratamiento del cáncer como una guerra. Porque entonces en la guerra tú te permís, ¿no? En el amor y en la guerra todo es legal. No, porque esa mentalidad guerreril permite una serie de intervenciones que de otro modo no te permitirías. Si es ponernos de acuerdo, si es disolver los tumores, si es favorecer el sistema inmune. Porque en una guerra tú admites que una persona esté herida y que esté convaleciente, ¿no? Quimio, rayos, cirugía, etc. Pero si es otro el abordaje, si el abordaje es más inteligente, es disolver
disolver los tejidos que están enloquecidos, bajarle los nutrientes para que se vayan apagando solos. Es otro cuadro diferente. Favorecer al sistema inmune. O sea, ir al favor del paciente, no en contra de la enfermedad. Pero todo esto no va a cambiar mucho si se queda en las palabras que hoy estoy diciendo. En Oncología Integrativa Práctica y otras piezas de nuestro laboratorio, hemos creado para los médicos y los pacientes discursos diferentes. Hemos creado todo el bagaje cultural y accionable práctico. El protocolo. Claro, exactamente el protocolo y los fundamentals para darle un giro realmente revolucionario a la terapia del cáncer en el siglo XXI. Ernesto Prieto Gratacós, autor de más de una docena de libros, tu último libro, Oncología Integrativa Práctica. Vamos a poner un enlace para que muchas personas puedan leerlo. Gracias por estar aquí, por enseñarnos que lo que sabemos, solo sabemos lo que sabemos, mientras ignoramos lo que desconocemos. Y ahí es donde nuestra realidad reside. Muchas gracias.